Ya. Bueno, se está sumando la gente. A nombre del equipo del coloquio Periódicas Porfías, queríamos darle la bienvenida a la tercera mesa de esta segunda versión del coloquio. El día de hoy estamos junto a Periódico Literario Carajo y Revista Extravismo, que van a conversar con nosotros, nos van a presentar su proyecto, su línea editorial, también nos van a contar su historia, etcétera. Lamentablemente la revista Cine y Literatura no podrá participar, se restó, así que excepcionalmente vamos a hacer dos revistas en la mesa de hoy día. Así que quizás nos demoremos un poquito menos que en las otras ocasiones. Y también aprovecho de recordarles que la próxima semana vamos a tener la última mesa y la subsiguiente vamos a tener un conversatorio con la crítica literaria Soledad Bianchi, ahí para que lo tengan en consideración. Entonces, bueno, vamos a partir eh, con la mesa. Presentaré a los ponentes, como les decía, los equipos de la revista Extravismos y el periódico literario Carajo. Voy a partir en esta ocasión presentando a los compañeros de revista Extravismo. Nos acompaña en esta ocasión Rafael Farías Becerra, poeta, ensayista y editor. Ha publicado los libros de poesía Demos, La célula inhabitable, Los paisajes de la crisis o La crisis de los paisajes y Polis de furor. El año 2023 obtuvo una mención honrosa en el Premio Mejores Obras Literarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por el libro Hacer mi habla, entrevistas íntegras a Gabriela Mistral. Ha sido gestor de Editorial Desbordes, de la revista de literatura Lingua Quiltra, de Resonancias, revista de filosofía y de Extravismos, revista de arte y literatura contemporánea. Es doctor en filosofía y académico regular de la Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad Mayor. Rafael, te damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ujú. Bueno, también del equipo de revista Extravismos está Caro Castro, escritora, artista autodidacta, mediadora cultural. Ha publicado Mujer Gallina, es compiladora de la antología de poesía peruana contemporánea Incardinadas y obtuvo mención honrosa en los Juegos Florales Gabriela Mistral. Realiza su trabajo mediante intervenciones de fotografía, collage y performance. Bienvenida, Caro, también. Muchas gracias por la invitación. Y por último, nos acompaña también, dentro de este equipo, Camila Albertazo Pizarro, quien es crítica literaria y escritora, profesora de castellano y filosofía por la Universidad de La Serena, magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Alberto Hurtado, y ha publicado el poemario Pájara Lengua por editorial Borde Libre, compiladora de Incardinadas, cartografía poética de mujeres de Perú, y una de las traductoras del francés al español de la antología Poesía Viva, académica de la Universidad de La Serena, y es parte del equipo editorial de la revista Extravismos y del equipo de la plataforma de difusión de arte contemporáneo de Coquimbo. Bienvenida también. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, junto a Extravismos nos acompaña, como les decía, Periódico Literario Carajo, con su representante Salvador Gaete, a quien voy a presentar también. Salvador es poeta, ensayista y activista de derechos humanos. Es miembro del colectivo 119, familiares de los detenidos desaparecidos de la Operación Colombo, organización que trabaja activamente en la búsqueda de la verdad, la justicia y el fin de la impunidad en Chile. En el plano literario publicó el libro de poesía Isla de Desertores y el Evangelio según Mariano. Su obra como ensayista ha sido publicada en diversas revistas nacionales y extranjeras. Actualmente es editor de la revista literaria Carajo. También, Salvador, bienvenido. Muchas gracias, Tomás, Andrea. Ujú. Bueno, antes de partir al público también que nos acompaña, también como han sido las mesas anteriores, les explico a grandes rasgos la dinámica. Nosotros como equipo preparamos un listado de preguntas como lineamientos generales. Obviamente la conversación después tomará sus derivas. Y lo que acostumbramos a hacer también es dedicar la sección del chat de esta presentación de Zoom para que cualquier persona que quiera pueda agregar alguna pregunta, algún comentario que vamos a compartir hacia el final de esta sesión. ¿Ya? Entonces, a modo de partida también,
les invito a que presenten sus proyectos editoriales, que presenten la historia de su revista. Y en el caso de Carajo, con quien quiero partir también esta pregunta, no puedo encontrar un manifiesto o una presentación, una sección como de nosotros o editorial propiamente tal, al buscar en su revista, en su página web. Sin embargo, ustedes ya tienen un nombre que implica un posicionamiento claro, quizás frente a varias publicaciones. Periódico literario Carajo o magazine literario ya implica como un posicionamiento desde la literatura o también desde el periodismo, o al menos trae como esas ideas, las sugiere. Entonces quería preguntarte, Salvador, ¿cómo nace la revista y cómo concibes también la línea editorial del proyecto a través de estas implicaciones entre periodismo, literatura que están sugeridas? Gracias, Tomás. Mira, primero agradecer la iniciativa. ¿Ya? Yo creo que es súper importante que las revistas nos conozcamos, nos miremos, sepamos, digamos, la existencia del uno y del otro y poder, digamos, ojalá, digamos, en el tiempo poder hacer proyectos en conjunto. Yo creo que es sumamente importante, sobre todo, digamos, en la situación eh, política en la cual están estas revistas actualmente. Y por tanto, digamos, somos parte de, de, del mismo esfuerzo, digamos, por devolver la influencia que deben tener las revistas en este país. Ahora, respecto, digamos, a cómo nació Carajo, digamos, nosotros, esto ya me da un poco de pudor, porque nosotros tenemos 22 años, que los cumplimos ahora en octubre. Eh, y claro, digamos, cuando surgió, pues, tengo que hacer un ejercicio de memoria, ¿ya? Entonces, cuando surgió Carajo, digamos, surgió primero, digamos, de, de la iniciativa de Octavio Gallardo, que es el director, ¿ya? Que reunió un equipo, ¿ya? Inmediatamente antes que existiera nada, ¿ya? Eh, Teníamos un diagnóstico importante, digamos, porque habían desaparecido, digamos, las revistas, ¿ya? En ese momento, estamos hablando del año 2002, fue como un momento de vacío. Entonces, por tanto, digamos, necesitábamos un espacio como poetas, como escritores, ¿ya? Para, digamos, poder generar, digamos, una difusión y una discusión sobre las distintas problemáticas que nos interesaban. Ahora, lo interesante de Carajo es que la propuesta siempre fue agresiva desde el principio, ¿ya? Es decir, digamos, ya nosotros vamos hagamos un esfuerzo por hacer un medio que pueda llegar a todos los kioscos del país. ¿Te fijáis? Y ese era el proyecto, digamos, el proyecto en ese momento es, necesitamos salir a la calle, necesitamos sacar la literatura a la calle, y la calle, digamos, estaba representada por el kiosco, por el muro, ¿ya? Donde estaba ahí, digamos, al mismo nivel que los distintos medios, ¿te fijáis, no? O sea, la ambición de que te colgaran, digamos, con unos perritos de ropa dentro del kiosco, ¿ya? Y así lo hicimos. Nosotros teníamos un tiraje de 7.000 ejemplares, digamos, aproximadamente, iba variando, ¿ya? Salimos primero, digamos, en blanco y negro, eh, y decididamente, digamos, logramos hacer, digamos, esa distribución por todas las regiones del país, ¿te fijáis? Que era una locura, digamos, porque nunca había pasado, ¿te fijáis? Eh, y esto significaba, digamos, que claro, que tenía que tener un tiraje importante. Ahora, un tiraje de 7.000, digamos, es bajo, digamos, en comparación, digamos, con una revista tradicional, ¿te fijáis? ¿Ya? O con un periódico, ¿ya? Y la distribuidora, digamos, te daban un mínimo, digamos, de ejemplares, digamos, para poder distribuir, ¿ya? Evidentemente nosotros no ganábamos nada, la distribuidora se quedaba, se cobraba, digamos, a través, digamos, de la venta, ¿ya? Pero a nosotros nos permitió, digamos, estar en todos los rincones del país, ¿ya? Y eso es esa agresividad, digamos, con la que surgimos, éramos jóvenes, ¿ya? ¿Ya? Esa agresividad con la que surgimos, digamos, es la que fue generando, digamos, un espacio, ¿ya? No teníamos tantos contactos literarios como los hemos ido adoptando con el tiempo. Entonces significaba, digamos, que teníamos que abordar, que el equipo, básicamente algunos periodistas del grupo, ¿ya? Tenía que ir a abordar, digamos, a los escritores. Recuerdo, digamos, que a Rivera Letelier,
ya lo encontramos en un hotel en Santiago en algún momento determinado, ya, ya, y lo abordamos, te fijas, ¿no? Y le sacamos una entrevista, le sacamos una foto, ya, y así se trabajaba. Y claro, en su inicio, cuando Carajo fue papel, había, digamos, una importancia, digamos, desde el plano periodístico, porque se planteaba el poder cubrir el acontecer literario, ¿ya? No solo, digamos, ser un espacio de reflexión, ¿ya? Sino cubrir el espacio literario. Por ejemplo, aquí tengo, lo saqué, digamos, del anaquel, ¿ya? Este fue el primer Carajo que existió, ya, aquí estaban los kioscos del año 2002, ya, y ahí está Rivera de Telier. Y un poco nosotros jugábamos con esto, te fijas, ¿no? Digamos, nos quemábamos las pestañas, hacíamos reuniones, eran casi reuniones de prensa, digamos, para definir el titular, te fijas, ¿no? ¿Ya? Y aquí dice, Chile quiere olvidar la matanza de Santa María, te fijas. Y, y eso implicaba, te fijas, ¿no? Que estábamos apuntando a un público muy general, ¿ya? Porque estábamos en los kioscos, porque estábamos en la calle. Entonces, a través del titular y a través, digamos, de lo que se mostraba en portada, ¿ya? No solamente, digamos, podía comprarnos un público especializado en literatura, ¿ya? Sino que se interesaba, digamos, tanto por la historia, en este caso, por ejemplo, la historia de Santa María, hubieron otros titulares y nosotros teníamos mucho cuidado con eso, digamos, con esa estrategia, ¿no? Era muy entretenido, peleábamos mucho, pero era muy entretenido, digamos, sacar el titular, digamos, encontrar, digamos, el tema en la revista. Y desde ese punto de vista, había un bagaje periodístico, estaba Sergio Heder, el editor, en ese momento, Octavio Gallardo, que también viene del mundo del periodismo, y por tanto, digamos, le fue generando esa impronta. Pasaban locuras, digamos, nosotros, yo era joven, ¿ya? A veces me subía a la micro y encontraba gente que estaba leyendo el diario. Y eso para nosotros era una locura. ¿Te fijáis? Eh, eh, y ahí pasaban anécdotas, digamos, alguien del equipo alguna vez dijo que se había subido una micro y alguien había subido a vender el periódico. ¿Ya? Entonces, claro, nos pasaban esa cosa, digamos, y esa agresividad, ¿ya? Que solo lo podía lograr la juventud de ese entonces, ¿ya? Permitió, digamos, que rápidamente, digamos, pudiéramos tener un espacio, digamos, en los periódicos. Eh, Pasaban cosas, por ejemplo, digamos, en los sectores más universitarios, ¿ya? Pues se ponían varios carajos, ¿ya? Entonces, por tanto, digamos, a veces, digamos, competíamos con la tercera, te fijas, ¿no? Con los periódicos tradicionales, porque claro, porque habían descubierto que en algunos lugares se vendía mejor. ¿Te fijas? Entonces se vendía, estaba ahí al lado de una universidad, digamos, y vendía y vendía y vendía. Y el dueño del kiosco entendía, digamos, que ahí tenía que darle una visibilidad mayor, digamos, a ese periódico. ¿Ya? Y esa es un poco, digamos, de la historia, digamos, nuestra, con ese perfil, ¿ya? Y después, estuvimos hasta el 2010, ¿ya? Editando en papel, en kiosco, hasta que el diario La Nación cerró. Cuando Piñera cerró el diario La Nación, nos quedamos eh, sin poder distribuir, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque nos pasaron, digamos, que con la opción que quedaba, digamos, la distribuidora que quedaba, ¿ya? Era del mundo privado, ¿ya? Alfa, recuerdo que se llamaba, y nos pedía, digamos, una copia del periódico para decidir si nos distribuía o no en los kioscos. Entonces entendimos rápidamente ya que las condiciones habían cambiado y que si bien, digamos, nosotros, digamos, hacíamos un periódico de literatura, no estábamos dispuestos, digamos, a someternos, digamos, a algún tipo de censura, digamos. ¿Ya? ¿Ya? Y por tanto ahí ya, digamos, empezamos, digamos, a pensar, digamos, en la migración al mundo digital, que también, digamos, que fue complicado. ¿Ya? Pero digamos que finalmente, digamos, lo ha logrado, se ha logrado con carajo. eh, Han habido varios carajos, por eso es que yo creo, digamos, que cuesta encontrar una línea editorial ahí, ¿ya? Han habido varios editorios, Sergio Ojeda fue el primero, después tuvo, digamos, Fernanda Martínez, eh, eh, Antonio Cienfuegos, ¿ya? Eh, Ojeda está en Alemania ahora,
Martín está en Estados Unidos, Antonio Cienfuegos está en México, ahora que yo soy el editor, espero, espero que, espero no quedarme en Chile, ¿eh? Para seguir, digamos, la tradición. ¿Ya? Y claro, y por tanto cada uno, digamos, le dio generando una impronta, ¿te fijas, o no? ¿Ya? Ahora, sí existe, digamos, con una cosa en común, digamos, que tiene que ver, digamos, que somos un medio que, primero, digamos, que siempre hemos hecho, digamos, contenido propio. Eso es algo que es intransable para nosotros, ¿ya? Y somos un medio que busca, digamos, ser un espacio de reflexión literaria, ¿ya? Del acontecer, ¿ya? En distintos momentos, digamos, hay cosas que han tenido más importancia, digamos, me acuerdo, digamos, que post estallido para nosotros era muy importante, digamos, la opinión política y la lectura del contexto, digamos, que hacían los poetas y los escritores, ¿ya? Y ahí hicimos, digamos, un esfuerzo interesante, digamos, en un momento, digamos, en que considerábamos, digamos, que nuestros poetas y nuestros escritores, digamos, también podían ser líderes de opinión, ¿ya? Y por tanto, digamos, les preguntábamos fuera además, digamos, del tema literario, digamos, cuál era su forma de pensar respecto, digamos, a lo que estaba pasando en el país, ¿ya? Y cómo lo abordaban literariamente. Y de ahí fuimos generando distintas estrategias también, incluso hicimos una locura, digamos, que teníamos una columna que se llamaba Asociación Ilícita, que consistía, digamos, en ir a, en, tratamos de cubrir contingencias, ¿ya? Entonces, por tanto, digamos, pasaba algo en la semana, ¿ya? Y nosotros, digamos, aportábamos esa reflexión con un ejemplo literario, o un ejemplo, digamos, del mundo cultural, del arte, ¿ya? Entonces, esto es, digamos, como esto, digamos, y era el mundo literario, digamos, te permitía, digamos, comprender o hacer una lectura, un análisis, digamos, de esa contingencia, ¿ya? Y así, digamos, hemos ido variando, digamos, y nos hemos ido adaptando de alguna forma, digamos, a los distintos contextos que hemos ido viviendo en estos 22 años, ¿ya? Y por tanto, yo creo que eso es un poco, digamos, lo que nos ha permitido sobrevivir en la web, ¿ya? Que es, digamos, no tener, estar siempre, digamos, en la posibilidad, digamos, de ir leyendo, digamos, cómo son los contextos, cómo cómo es la lectura. Nosotros somos de aquellos que decimos que no es que la gente lea menos, sino que ha cambiado el ejercicio de leer, ¿ya? Y por tanto, digamos, también creemos, digamos, como medio, ¿ya? Que tenemos que ir adaptándonos a esas nuevas costumbres de lectura. Eso, Tomás. Gracias, Salvador. Em, Vamos a seguir con extravismo, a pesar de que después vayamos a retomar muchos de los puntos que tú planteas. Antes también de partir estábamos hablando sobre ciertas cosas que nosotros podemos asumir de perogrullo en el marco de una conversación sobre revista, pero por ejemplo, en mesas anteriores incluso estuvo en debate o en cuestión el estatuto de medio de comunicación de las revistas. Habían revistas que no se consideran como medios de comunicación y quizás retomar esa discusión podría ser interesante más adelante. Pero para que no nos atrasemos más con extravismos y que podamos después también tomar sus aportes para la conversación que sigue, les quería preguntar específicamente sobre su posicionamiento, porque ustedes ya desde su editorial tienen un claro posicionamiento desde lo visual, para la plataforma de visibilización, el nombre de la revista también lo dice, y a través de sus secciones también despliegan muchas metáforas de la visualidad. Se les quería preguntar también, como desde ese pie, ¿cómo conciben su proyecto? ¿Cómo surge? Ahí no sé quién del equipo quiera partir. Sí, muchas gracias, Tomás, por la invitación a todo el equipo que ha organizado, digamos, este encuentro, ¿no es cierto? Y también agradecer aquí a mis compañeras Caro y Camila, que, bueno, aparte de conformar y ser parte de un proyecto editorial, somos parte también de una amistad poética. Bueno, la verdad es que Revista Extravismo también está atravesada por la contingencia y aquí van a haber muchos puntos que a lo mejor vamos a coincidir también con Salvador, pero por supuesto a partir de distintos momentos. Nuestra revista surge aproximadamente en diciembre del año 2020. Entonces, una revista que está atravesada por una parte por el estallido social, ¿no es cierto?, que vivimos y sobre el cual nos pronunciamos también desde la revista. En las distintas instancias que pudimos
ir elaborando y también a través de los artículos, nuestra línea editorial, de alguna perspectiva, la idea de la visualidad también está atravesada por el conflicto del ojo, ¿no es cierto?, durante el estallido social. Y a su vez también estábamos en un periodo de pandemia, ¿no?, donde todo estaba también, había una movilidad digital o virtual de la cultura en ese momento, ¿no es cierto?, por razones, digamos, pandémicas y de confinamiento. Entonces nosotros de alguna forma recuerdo que nuestras primeras reuniones y cuando empezamos a construir el proyecto fue con Caro Castro, que nos reunimos, empezamos a conversar, empezamos a dialogar sobre este proyecto y frente al panorama también cultural, curiosamente la revista se llamaba Revista Estrabismos. ¿Vale? Revista Estrabismo, ¿no? Como de una mirada extraviada, de una mirada a otra, de una mirada que se bifurca, ¿no es cierto? Que mira hacia también a otro lado, mientras rompiendo, digamos, la lógica, ¿no es cierto?, normal, o que nos cuentan como normal, ¿no es cierto?, en términos de la perspectiva. Y desde esa idea es que junto a un equipo bastante interesante, diría yo, porque tratamos de conformar un grupo habitado también por poetas, ¿no es cierto?, como Marcelo Carrasco, por artistas visuales como Aldo Alcota, por un diseñador como Salvador Troncoso, por otros poetas como el mismo Mauricio Torres, por supuesto con Camila, que apenas se incluyó al proyecto, digamos, le dio también frescura a lo que estábamos realizando. Nosotros decidimos, bueno, que nuestra revista se llamara Revista Estrabismo por esta mirada a otra, y también posicionarnos estética y políticamente también desde la revista. Y en ese sentido queríamos dar una discusión y una reflexión, retomando un poco lo que decía también Salvador. Nosotros inmediatamente apostamos por una revista primero que acogiera determinada estética que podríamos considerar rupturistas con respecto a canon, ¿no es cierto? Sabemos que hoy día es difícil, digamos, definir qué es lo rupturista, pero también estéticas en su mayoría latinoamericanas, ¿no es cierto?, que habitaran otros lugares del arte también y que a lo mejor eh, obedecieran o estuvieran, ¿no es cierto?, en ciertos lugares periféricos. Entonces nuestro trabajo también era un poco ir ahí al rescate, un poco de, por decirlo de una forma, ¿no?, de esas poéticas también. Y a su vez también pensábamos que era necesario una reflexión, ¿no es cierto? Dejar de publicar poesía, narrativa, textos sin una mayor reflexión que la acompañara. Y para nosotros eso fue fundamental en el sentido en que cada uno de los textos que publicamos en la revista pasa como por un proceso curatorial, podríamos decirlo así. Entonces, yo diría que en gran parte la revista está habitada por la literatura, por el arte, ¿no es cierto?, por las prácticas que nosotras y nosotros mismos realizamos de la revista, por ejemplo, cómo la Caro habita también el mundo de la performance, ¿no es cierto?, la producción fotográfica, cómo Cami también habita y ha escrito también sobre el teatro, en mi caso también cómo habito la poesía y otro tipo de lugares también de escenificación de la poesía también en mi lectura, etcétera. Entonces quisimos darle un aire, ¿no es cierto?, que de alguna forma contribuyera, fortaleciera o potenciara, ¿no es cierto?, aquella algidez política que estábamos viviendo en un estallido social que todavía hacia el año 2020 no terminaba, ¿no? Y que de pronto se encontraba en una situación de pandemia donde parecía que estábamos obligados a callar, ¿no? Y obligados a cegarnos, ¿no? O estábamos siendo cegados como ciudadanos, ¿no es cierto?, por ataques oculares, etcétera. Entonces, desde allí nosotros quisimos, me acuerdo que los encuentros fueron bastante decidores siempre, somos muy ordenados para trabajar también, entonces tengo, de hecho, en este momento abiertas todas las actas que tenemos de todas nuestras reuniones, ¿no? Y, y precisamente lo que hicimos de inmediato fue como tratar de levantar una poética del ojo, ¿no? Y una poética ocular, diría yo también, que tratara de recobrar los distintos sentidos del estallido social y las contingencias políticas, tanto a nivel nacional como también algunas que se daban a nivel internacional.
Pero, y esto es lo entretenido, digamos, de la anécdota también, ¿no? En algún momento la revista empezó en un momento también, pensémoslo, muy complicado políticamente, muy sensible, quizás ya algunas de esas cosas también hoy han quedado un poco eh, puesta en discusión, pero estábamos viviendo un momento muy álgido, con mucha susceptibilidad. Nosotros creímos que era conveniente cambiar el nombre de nuestra revista de Estrabismos a Extravismos, ¿no? Lo que nos implicó cambiar de dominio, cambiar de correo, cambiar nuestras claves, como rearmarnos como revista, mudarnos y habitar este otro nombre, ¿no es cierto? Que tampoco nos quedaba tan alejado, por cierto, tampoco nos quedaba tan alejado, pero que tratara de tampoco no herir sensibilidad de personas que precisamente también padecen el estrabismo, ¿no es cierto? Y que de alguna forma nos escribieron a la revista, digamos, pronunciándose también sobre esa situación. Entonces nosotros, ante un posible quiebre ético dentro de la misma revista, ¿no es cierto? Por las distintas posiciones que teníamos con respecto al tema, porque también teníamos distintas posiciones, decidimos también cambiar nuestro nombre. Entonces, yo quisiera, digamos, comentar, digamos, esta también como anécdota, porque me parece interesante la forma en que nosotros funcionamos como revista también, que es una forma bastante horizontal de trabajo, donde si bien formamos parte tenemos, ¿no es cierto?, un equipo de edición que trata de siempre de evaluar críticamente un texto, por decirlo así, ¿no es cierto?, someterlo a discusión para no salirnos de nuestra línea editorial, y créenos que nos ha ocurrido, digamos, tener arduas discusiones frente a eso. eh, nuestra horizontalidad, y aquí le dejo la palabra también a mis compañeras, ha sido, digamos, yo creo que el motor también que nos ha llevado a trabajar como revista de manera continua. Camila, Caro, no sé si alguna quería aportar algo a la presentación de Rafael. Sí, yo, bueno, quería, bueno, agradecer también la posibilidad de poder exponer y presentarnos como revista. Revista Estrabismos, como decía el Rafa, fue una conversación que tuvimos entre justamente Rafael y yo. Antes de la pandemia teníamos una idea como de armar algo, de poder justamente hacer una revista que pudiera no necesariamente siempre estar enfocada en proyectos literarios necesariamente, sino que también queríamos mezclarlo un poco con las otras artes. Nos interesaba mucho poder también mostrar el trabajo de artistas que sentíamos que no estaban siendo visibilizados y que tenían una estética muy interesante, por ejemplo, el trabajo de Aldo Alcota, que es un pintor y también poeta desde el movimiento surrealista, de una revista que también existió en su tiempo, que se llamó Derrame, y que era una serie de artistas que también estuvieron, bueno, y que yo también participé en algún momento en algunas cosas con ellos, y nos interesaba mucho como volver un poco a retomar eh, algunas estéticas que estaban un poco perdidas y que queríamos retomarlos y hacer esta vinculación con lo literario, con un poco más las cosas que nosotros sentíamos que estaban un poco más under y que no estaban siendo visibles. Entonces, justamente la idea de Revista Estrabismo, que como decía Rafa, nace después del estallido, justamente por esta mirada desviada, esta mirada estrábica, que en algún momento fue el primer nombre, ¿cierto? Estrabismo, un poco hacia dónde está mirando el ojo, hacia dónde estamos observando. También, obviamente, centrado en la pérdida ocular que ocurrieron durante muchos compañeros que lamentablemente sufrieron la mutilación de sus ojos. Entonces, sentíamos que la idea de volver a mirarnos y de posicionar el ojo también como un acto político, era lo que queríamos salir un poco de esta idea del panóptico, donde estábamos siendo vigilados también por estas pantallas, donde todo tenía que ser expuesto, ¿cierto?, desde otra manera, desde las comunicaciones. Entonces, claro, eso fue un poco el origen. Y también, como tú mencionabas, Tomás, las secciones que tiene la revista están todas enfocadas un poco en esa idea del ojo, ¿cierto? Ojo de pez,
que justamente trabaja el tema como de lo visual, del mundo fotográfico, eh, bueno, y las demás secciones que también estaban acompañadas por, claro, Mirada Oblicua, bueno, se me olvidan todas, pero todas estaban un poco, queríamos situar, hacer una composición justamente dándole énfasis al tema de lo visual y lo literario. Y bueno, después también se incorpora Camila, o sea, al principio éramos como un grupo de 5, después se incorporó Camila, y ahí también ella vino un poco a refrescar todo esto de la crítica literaria, con aportes también en el tema del teatro. Yo, por otra parte, haciendo el trabajo en la curatoría más desde las artes visuales. Y en el fondo, como por ahí quisimos ir armando este proyecto. No sé si la Cami quiere decir algo. Súper cortito, porque creo que les han dicho lo que era necesario y lo que también es la esencia de la revista. Y solo nada, creo que una de las cosas importantes que rescato de lo que dijo Rafa, de lo que dijo la Cari también, es que me parece que las plataformas de visibilización deben ser necesariamente oblicuas, horizontales, y creo que es lo que hemos logrado, ¿no? Lo hemos logrado en extravismo. Somos un equipo diverso, ahora somos un poquito menos porque las cosas de la vida, eh, pero creo que lo interesante es que nos escuchamos todos, ¿no? Todos tenemos miradas súper diferentes. Yo claramente desde el ámbito de la crítica, como de un lugar como también distinto. La Caro es una excelente curadora también en la arte de la performance, artes visuales, y Rafael también, que ahí va dirigiendo con paso firme y con cariño el trabajo, ¿no? Yo solo eso quiero como relevar el trabajo interesante. También es político, me parece, trabajar así. Creo que las condiciones de trabajo deben ser siempre amables y empáticas, y creo que es lo que hemos logrado aparte de lo que hemos logrado como revista. Yo creo que hay parte del buen trabajo que se ve reflejado, tiene que ver también con una política de los afectos súper interesante que también es micropolítica y macro. Gracias, Camila, gracias a todos. Y bueno, también pensaba como rescatar dos puntos que cada uno de ustedes puso, cada una de las revistas. Por un lado, las asociaciones ilícitas que mencionaba Salvador. Por el otro lado, las miradas desviadas, por el caso de extravismo. Ya lo decía también Rafael, trabajar en una revista, levantar un proyecto editorial implica un posicionamiento estético, un posicionamiento político. Entonces también ahí les quería hacer dos preguntas, también dejarlo abierto en ese sentido. Porque una mirada desviada y una asociación ilícita respecto a un modo tradicional o un modo convencional, que ustedes me imagino identificaron en el campo cultural, una forma tradicional de cubrir la cultura o de entender cultura, entender literatura, que es algo que ustedes le otorgan un lugar central en sus publicaciones. Entonces les quería preguntar, también pensando en el periodo previo a conformar la revista, si manejaban algún referente, alguna especie de revista que inspirara lo que finalmente fue sus proyectos editoriales, o también cómo ustedes podrían definir o concebir esta forma de periodismo tradicional o cobertura tradicional de la cultura frente a los medios que les inspiraron, o que no tuvieron referentes, tuvieron referentes. Ahí les escucho, no sé, Salvador. Ahí se escucha, sí. Mira, a ver, vamos a partir por lo último, digamos, por algunos referentes. ¿Ya? Ya. Eh, siempre nosotros, digamos, sin que estuviera, digamos, en la cabeza, digamos, del proyecto. Claro, teníamos mucho respeto, digamos, por las antiguas revistas, digamos, la histórica, digamos, Tegualda, por ejemplo, ¿ya? La Gota Pura. Sin embargo, digamos, como aparece, digamos, en un inicio, digamos, con un giro, digamos, más del acontecer literario, ¿ya? Y claro, con un guiño más periodístico, y por tanto, digamos, esa es la decisión, digamos, por la cual saliera como periódico, ¿ya? O sea, y con papel de periódico, ¿ya? Y que se leyera como periódico, ¿ya? Entonces, por tanto, digamos, en realidad tenemos, digamos,
yo creo que es un referente que nosotros teníamos, pero desde el punto de vista, digamos, de aquello que queríamos desbancar, ¿ya? Que era, por ejemplo, en mente teníamos, digamos, la revista del libro, del Mercurio. ¿Ya? Entonces, por tanto, digamos, en nuestra cabeza, digamos, en nuestros veintitantos años, ¿ya? Lo que queríamos, digamos, que era desbancar justamente, digamos, que con esa forma eh, 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 neutral de abordar, digamos, que con el acontecer literario, ¿ya? En una época, digamos, donde los poetas y las poetas, digamos, se morían por salir, digamos, en la portada de Arte y Letra, perdón, de la revista del libro, digamos, porque había una caricatura, ¿ya? Y que esas caricaturas son históricas. Entonces, claro, generamos, digamos, una apuesta, digamos, que trataba, digamos, sin terminar, digamos, siendo, digamos, un periódico irreverente, ¿ya? Sí, digamos, que con tener esta posibilidad, digamos, que de haber corrido, digamos, un poquito el cerco. Y decir, y claro, y de ahí viene, digamos, por ejemplo, digamos, el nombre Carajo, ¿ya? Que si hubiésemos tenido este medio en Argentina, seguramente le estaríamos cambiando el nombre, ¿ya? Porque el presidente argentino nos ha desprestigiado el concepto, ¿ya? Eh, pero claro, digamos, nosotros teníamos, digamos, esa idea, digamos, de cómo se cubría, digamos, con el acontecer literario, pero de una manera, digamos, deslavada, digamos, y absolutamente neutral, como si fuese, digamos, alta cultura, ¿ya? Entonces nosotros queríamos, digamos, disputar, digamos, ese espacio en la calle, digamos, donde devolverle, digamos, a los escritores y a las escritoras, digamos, la posibilidad de decir, ¿ya? En un medio, digamos, de reflexionar, digamos, sin ningún tipo de censura, ¿ya? Y esa es, digamos, un poco, digamos, la lógica que tenemos, ¿ya? Eh, eso respecto a los referentes, ¿me puedes repetir cuál es la otra parte de la pregunta? O sea, yo creo que la respondiste bastante bien porque eran los referentes a los que impugnar, a los que derrocar, y los referentes también que finalmente orientaron lo que ustedes quisieran que fuera su revista. Ah, Así perfecto, ya. que no estabas tan lejos de la pregunta. No sé si quisieras agregar algo o pasamos a extravismo. Yo diría, a ver, para ¿Sí? terminar, digamos, lo que pasa es que es parte, estoy hablando de la historia del diario, porque ese es el periódico papel, ¿ya? Y en el ámbito, digamos, de lo digital, ¿ya? Yo creo, digamos, que nosotros, digamos, que hemos puesto el foco, digamos, en cómo porque es distinto, te fijas, ¿no? O sea, nosotros nos costó mucho, una de las cosas que nos costó, digamos, entender, digamos, cuando nos pasamos al mundo digital, ¿ya? No entendíamos nada, digamos, decíamos, había todo un esfuerzo, los chicos de extravismo, las chicas de extravismo les tiene que pasar lo mismo, digamos, o sea, hay toda una producción, bueno, lo que le cuesta a los autores, digamos, sangrar un texto, ¿ya? Y todo esto, digamos, que planteaba Rafael, digamos, que en el fondo, digamos, pasa por un proceso editorial, ¿ya? Entonces, hay una curatoría, como lo denominan ustedes. Entonces, pasa todo ese proceso, digamos, y uno siente, digamos, que lo deja en la red y dura un día. ¿Ya? Entonces, no entendíamos, estábamos acostumbrados, digamos, a que un número, digamos, estuviera 2 meses en el kiosco, ¿ya? Entonces nos costó entender, digamos, sacarnos, digamos, que con ese ejercicio anterior, digamos, y pasar a este otro mundo que es más directo, más rápido, que no tiene otras cosas, pero que tiene pero que nos aporta, digamos, que en cierta medida también democratiza, digamos, un poco, digamos, que con los contenidos, ¿te fijáis? Le da esta cosa de la gratuidad que nosotros siempre vamos a defender, ¿ya? Pero funciona de una manera distinta. Después nos costó entender, digamos, que pasado un tiempo, digamos, que el periodo se convierte en un repositorio, te fijas, ¿no? de consultas, digamos, y que en general, digamos, que los textos más literarios, digamos, son atemporales, te fijáis, pero nosotros, digamos, que teníamos esta lógica, digamos, de texto, 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 digamos, porque la contingencia se nos escapaba, ¿te fijáis? No volvimos hasta ese ejercicio hasta ahora, digamos, hasta el 2019, 2020, que empezamos, digamos, un poco a cubrir contingencia y nos volvió, digamos, esta pulsión más periodística, ¿ya? Y en ese aspecto, digamos, que en el mundo digital, digamos, que con la pregunta nuestra, que siempre ha sido, digamos, porque es una preocupación de los y las poetas, ¿ya? ¿Qué pasa con la crítica? ¿Ya?
Y ahí, digamos, sobre todo después del estallido, a propósito, digamos, de lo que nos han dicho, digamos, la revista Extravismo, ya se nos aclararon muchas cosas. Entonces entendimos que la crítica, como tradicionalmente, en el fondo entendíamos que cuando los y las poetas nos decían falta crítica, estaban hablando de Valente, de esa figura, ¿te fijas, no? ¿Ya? Y empezamos a entender, ¿ya?, que esa crítica ya no era posible, ¿ya? Porque esa crítica, digamos, está puesta en un lugar de autoridad, ¿ya? Y eso, digamos, ya no es posible, digamos, y por tanto, digamos, que con la crítica, digamos, que la crítica que se debe desempeñar según nosotros, ¿ya?, es aquella, digamos, que genera una conversación, una lectura crítica, ¿ya?, de los libros, digamos, que es más transversal, más horizontal, ¿ya? No tiene que ver, digamos, con el poder, digamos, de levantar o bajar a un autor determinado, ¿ya? Sino, digamos, tiene que ver, digamos, con poder acompañar esos procesos, digamos, de acercamiento, digamos, que a un autor determinado, a un abordaje, a reflexionar, digamos, el proceso escritural, ¿ya? Y desde ahí, digamos, entendemos la crítica, ¿ya? Y ese camino, digamos, que lo hemos ido descubriendo a porrazos con el tiempo, ¿ya? Eh, y eso, digamos, también lo pongo, digamos, ahí para que los compañeros de estrabismo, digamos, que pueden tal vez opinar, digamos, que porque aparece, digamos, siempre, digamos, esta cosa, digamos, de la crítica, como una ausencia, una nostalgia con respecto a la antigua crítica. Gracias, Salvador. Pasamos a extravismo para seguir también esta conversación. Ya, mira, yo quería hablar un poquito de los referentes de la pregunta que planteaste. Y bueno, no sé, yo venía un poco de las revistas que habían como en los 2000, 2000 algo, 2002, por ahí. Estaba Derrame. Derrame era como un colectivo de artistas visuales y también poetas. Y yo en algún tiempo pertenecí un poco a eso, entonces como que mi referente para armar una nueva revista tenía que ver un poco con eso, con Derrame, con el tema de las artes visuales, que la mayoría eran pintores, pero también habían poetas, entonces hacían esta vinculación de poesía y pintura. Y también, bueno, yo ahí por Derrame conocí a la Estela Díaz Barín, que fue también así como súper bacán estar ahí en lecturas con ella y como poder también vincularme con ellos a través de un poco todo este mundo del surrealismo, de la mandrágora, de también lo que existe, como los referentes en el fondo eran un poco eso, ¿cierto? Ese tipo de artistas que vinculaban las artes de manera más multidisciplinaria. Entonces a mí, por ejemplo, a mí siempre me ha interesado eso. Entonces un poco era la idea de también no hacer una revista de literatura, sino que también hacer la vinculación con estas otras artes. Y, y desde ahí también poder sacarlo un poco de lo meramente, o sea, un poco ampliar el universo estético y también por otra parte sacarlo, en algún momento lo pensamos así, así como de poder no solamente ser una revista digital, sino que también poder llevarlo a algo más colectivo, ya como de exposiciones, de lecturas, de sacarlo un poco del contexto de la plataforma. Pero eso, bueno, es algo que también es un proyecto a largo plazo. Pero sí, sí, para mí en algún momento fue pensar el referente de Derrame y del colectivo que en algún momento, o sea, y de armar esta idea de colectivos, o sea, como salir un poco de solamente la revista y llevarlo a algo más movible, algo más, eh, algo que tuviera más contacto también con la presencialidad, con exposiciones, con lecturas, con generar una apertura ahí. Mm. Sí, yo también quisiera agregar eso, que, bueno, como toda revista hubo una interesante discusión también en el inicio. Yo en lo personal venía de dos proyectos, digamos, editoriales. Uno que era Resonancias, revista de filosofía, revista de filosofía
de la Universidad de Chile que actualmente existe, ¿no? Eh, y donde con un grupo, digamos, de estudiantes armamos una revista de estudiantes de posgrados, básicamente, no una revista, digamos, tan institucionalizada para ese momento, no en la actualidad, y también, digamos, de un proyecto editorial, digamos, del cual me desvinculé, que publicaba poesía que era Desborde. Entonces yo recuerdo mucho que cuando comenzó la revista, una de las discusiones que teníamos era también esta reflexión que comentaba Salvador con respecto a la crítica, pero abordamos el tema de la crítica desde otra dimensión. Por un lado, y ahí Salvador da un punto bien interesante, ¿no? Como sacar a la crítica como de este carácter moralizante, ¿no? Como de juicio de valor y que muchas veces servía para entronizar ¿no es cierto? Como una especie de circo romano, ¿no es cierto? ¿Quién va o no en la portada del Arte y Letras, ¿no? Sino que nuestra reflexión obedeció a cómo podíamos, de alguna forma, como secuestrar a la crítica también del ámbito académico. ¿Ah? Si bien algunos de nosotros pertenecemos al ámbito académico, trabajamos allí, incluso habitamos esos lugares, también sentíamos que nuestro posicionamiento político significaba hacer que la crítica literaria no necesariamente pasara por una producción con el encorsetamiento, ¿no es cierto?, en que lo pone el paper académico, por decirlo así. Entonces, nosotros no queríamos escribir sobre literatura, queríamos escribir sobre poesía, somos poetas, digamos, los tres, aparte de las distintas cosas que hacemos. Entonces, de alguna forma, bueno, vamos a seguir reflexionando sobre la literatura, el arte, etcétera, utilizando los lenguajes de la academia, por decirlo así, utilizando los parámetros, ¿no es cierto?, las estructuras académicas que sabemos que también nos exigen en nuestros respectivos trabajos, etcétera. Entonces, de alguna forma, extravismo era una apertura, y yo me acuerdo que era muy interesante esto porque teníamos una sección que de hecho denominamos como panópticos también, que hablaba un poco como de volvamos a ensayar, ¿no? Volvamos a ensayar, volvamos a escribir sobre crítica literaria y recuperemos este carácter reflexivo también que a veces nosotros sentimos que perdimos, porque la verdad es que las redes sociales, y esto es un tema que a veces, digamos, siempre está en discusión, ¿no es cierto? Para el contexto que nosotros nacimos como revista, ¿no es cierto? Eran el espacio que podíamos, digamos, desde el cual podíamos salir al público, ¿no es cierto? Porque en un momento de confinamiento era difícil moverse, juntarse, imprimir, etcétera. Y en ese sentido, las plataformas digitales eran la posibilidad, digamos, de poder seguir expresándonos, ¿no es cierto? Responder también literaria, políticamente, reflexivamente, y también eso a través de las redes sociales, ¿no? También salir a través. Pero eso también de alguna forma nos ha generado una preocupación en la actualidad porque cuando, por ejemplo, vamos saliendo por Facebook o por Instagram hoy día, ¿no es cierto?, etcétera, también nos preguntamos hasta qué punto nos estamos leyendo, ¿no? Hasta qué punto nuestros contenidos al salir por estas redes sociales realmente están siendo leídas por otras personas, ¿no? Están siendo frecuentadas por otras personas, hasta qué punto nos quedamos como con la imagen de lo que se presenta, pero hasta qué punto también vamos a los textos, la gente está leyendo, ¿no es cierto? Y no es este mero transcurrir de la imagen que tenemos, ¿no es cierto? Cuando estamos en TikTok o estamos, ¿no es cierto?, en Instagram, etcétera. Entonces yo creo que también esa ha sido como una de nuestras reflexiones, por decirlo así, como infinitas, ¿no? Como también de pensarlo. Y por último, también agregar que, claro, también un poco sacar de alguna forma, como nosotros también, y aquí se da la casualidad, ¿no? Y quizás no, diría yo que no la casualidad, no la casualidad, perdón, sino como el fenómeno de que el fenómeno editorial en Chile, valga la redundancia, en términos de revista literaria y periódico, es porque los poetas, escritores, artistas no estaban siendo publicados en los medios oficiales.
No había un alcance para llegar allí. Eso lo decidía determinadas voces hegemónicas, ¿no es cierto? O revistas de carácter que estaban posicionadas en el medio. Entonces, también nuestra revista significaba, bueno, vamos a darle voz, como decía Caro, vamos a darle visibilidad, ¿no es cierto? A aquellas poéticas, a aquellas estéticas, a aquellas voces que de alguna forma habían quedado, no sé si habían quedado, pero se mantenían, ¿no es cierto?, en un margen, en un cierto manto de invisibilidad, y yo creo que la revista también era eso, como responderle también a nuestro propio campo cultural, quiero decir, en definitiva, responderle a nuestro campo cultural y decir, bueno, aquí hay aprovechemos, digamos, este carácter independiente que tenemos como revista para seguir con las voces, con nuestros contenidos también y con las miradas disruptivas que también queremos proponer. Eso quisiera como señalar. Gracias, Rafael, Camila, Caro, no sé si quieren agregar algo. Sí, súper cortito, yo creo que nuevamente mis compañeros han sido muy descriptivos, me parece maravilloso. Pero dos cosas muy sintéticas. Primero, bueno, yo también vengo de otra revista. Yo estaba recién empezando con este, cuando yo entré al periodismo, llevaba 3 o 4 años haciéndome cargo del proyecto de La Primera Vértebra, que era una revista de crítica latinoamericana, de poesía latinoamericana, de Perú y Argentina. Estaba dirigida por Teresa Orbegoso y por Claudia Archul. Entonces, yo venía de ahí, ¿no? Había empezado como crítica literaria, muy particularmente desde allí, haciendo textos de crítica, y por eso que voy a encantar ahí con eso. Eh, y luego me empecé a especializar, ¿no? Empecé a tomar cursos, diplomados, cositas, porque justamente me interesaba el proceso de conversar con los textos, ¿no? Y cuando yo llegué al equipo de extravismo, eh, me encontré con un equipo que estaba dispuesto también a eso, que en el fondo es complejizar la lectura, no simplificarla. No estamos muy acostumbrados a pensar en la simplificación de la lectura. Vamos a hacer un resumen, vamos a decir unas cositas, ¿cierto? Para que la gente pueda... Y eso de alguna forma siento yo que es pensar que la gente no necesita la complejización, y yo creo que al contrario, yo creo que un punto súper interesante del abordaje de la crítica es justamente abrir el texto y no cerrarlo, ¿no? Abrir a distintos puntos, a distintos campos de sentido, exponer como una riqueza dentro de lecturas de contexto, de lecturas estéticas, de lecturas, etcétera, ¿no? Estamos, como bien dijo el Rafa, en una época que yo pienso es una dictadura escópica, ¿no? Una dictadura de la imagen. Y eso implica estar todo el rato consumiendo, como bien también lo dijo Rafael, eh, el contenido en Internet, ¿no? Y las revistas no escapan de eso, no escapan de la consumición como muy rápida del producto. Por lo tanto, yo creo que es súper importante que se dé justamente la publicación no solo de fragmentos de obras, que me parece importantísimo, sino que además de la discusión sobre la obra, o sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de poesía, y la otra, o de arte, o de lo que sea, ¿no? O de dramaturgia, etcétera. Y lo otro que me parece interesante también es que justamente el ejercicio de traer la academia a contextos que son bordes, a espacios que son contraculturales, a lugares que son finalmente no necesariamente tan rígidos, ¿no? Eh, lo que permite hacer un puente. Somos académicos, sí, claro, es lo que me dedico a lo que hago, digamos, de lunes a viernes, pero creo que eso no puede estar en un lugar y luego la literatura o el arte en otro. Tiene que haber un puente ahí que una este tipo de espacio, y ese puente me parece que es, que no sé si lo logramos, pero al menos es lo que queremos, es lo que queremos hacer como revista, ¿no? Hacer este puente que también es contraacadémico, porque no necesariamente una persona del mundo del arte va a estar en la academia. O sea, me parece también un posicionamiento político pensarlo así, es elitista pensarlo así, ¿no? Hay un montón de artistas que son que tienen un proceso de autoaprendizaje mucho mayor, mucho más enriquecedor, mucho más interesante que el proceso que se hace de manera hegemónica en la universidad. Por lo tanto, dotar a quienes nos leen de otras herramientas, poner sobre la mesa otras palabras, eh, quizás posicionarnos desde esos espacios, también es un espacio contraacadémico, contracultural,
y absolutamente antihegemónico, que a mí me parece que es parte un poco de lo que estamos trabajando, no para el discurso, no para el panfleto, sin el concepto, es la ejecución justamente de aquello, es lo performativo de la palabra, que nos permite abrirnos desde la crítica, desde las curatorias que hace la Caro, desde las curatorias que hace el Rafa, desde la gente que nos regala sus textos tan generosamente y que nosotros también de alguna forma miramos con ojo crítico antes de subir, porque en el fondo es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad de entrar también en el proceso de reflexión de las personas. Bueno, yo con esto me despido porque no tengo un tiempo límite, pero muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Camila. Qué lástima igual porque quería seguir uno de los temas que tú planteaste, pero ahí podremos seguir conversando con, con el resto del equipo, con Salvador. De hecho, era precisamente quedarnos un rato más en el tema de la crítica. ¿Cierto? Salvador planteó en un momento qué pasa con la crítica. Algunos dicen que la crítica ya no existe, que se están acabando los medios donde se publicaba. También podríamos retomar lo que ustedes decían. ¿Qué tipo de crítica es la que está desapareciendo? Y a raíz de ese punto pensaba también en que sus publicaciones, al igual que otras de las que han participado acá, tienden a escamotear la palabra crítica como tal, como género, ¿cierto? La metáfora visual puede encubrirla hasta cierto punto. De lo que he escuchado también de la conversación, detrás del panóptico puede estar el género crítica, pero se puede diluir con el ensayo. Entonces, también Salvador daba a entender de que hay una concepción de crítica que ustedes como medio manejan. No sé si sea una especie como de prescripción, porque una cosa es lo que ustedes conciben como crítica y otra cosa son los aportes que les llegan. No sé si ha habido una confrontación con los textos que les llegan, es la crítica que ustedes desean, porque ustedes acá también perfilaron una crítica que es la que ustedes no comparten. No sé cómo es la realidad de los textos que les llegan y que los someten, me imagino, a este proceso curatorial, de discusión, de edición. A ver, ¿puedo partir yo? ¿No? Encantado. Sí, o sea, yo creo, digamos, que el concepto de crítica como tal, digamos, parece que hay que repensarlo, ¿te fijas? ¿Ya? De alguna forma, eh, digamos, es un concepto que proviene de la ilustración, ¿te fijas? Eh, y parece ser, digamos, que todas las instituciones que provienen de ahí, digamos, en, en el ojo del huracán, ¿ya? No están en su mejor momento, ¿ya? Porque, digamos, creo que vivimos en una época, digamos, de transformación, ¿ya? Eh, lo cual no es bueno ni malo, digamos, pero sí es una época de transformación, digamos, que ha aprendido, digamos, a mirar las cosas desde otro prisma, ¿ya? Y ese concepto, digamos, que viene de la crítica, digamos, parece estar muy aparejado, digamos, a lo que se llamaba, digamos, antiguamente alta cultura, ¿ya? Entonces, por tanto, era aquello que definía, digamos, desde el plano moral, como lo decía Rafael, ¿ya? Eh, Caso entrabas o no entrabas en un canon determinado, ¿ya? Y eso, digamos, entendemos, digamos, que viene, digamos, desde una hegemonía cultural, ¿ya? Eso no es posible, digamos. Y hoy día, digamos, claro, hoy día lo que tenemos, digamos, es distintas sensibilidades. Alguna gente, digamos, en una realidad nuestra, alguna gente, digamos, le llama de estamos pasando por un proceso de atomización, donde hay muchos lugares, ¿te fijas, no? Y claro, digamos, por ejemplo, digamos, hoy día, digamos, podemos hablar, digamos, desde una mirada, desde el feminismo, ¿ya? Desde el ecologismo, desde el mundo indígena. Entonces, hay muchas miradas, digamos, que están construyendo, digamos, esta cosa cultural. Y la gente, digamos, no lee como con la costumbre que leía antes. Antes era muy fácil, ¿ya? En general, digamos, a la gente, digamos, le gustaba, digamos, los mismos autores. ¿Te fijáis? Entonces, teníamos a veces, digamos, esta disposición, digamos, entre este o esta poeta, digamos, y hacíamos, digamos, toda una dualidad. ¿Te fijáis? ¿Quién es mejor? Esta competencia extraña. Hoy día, en general, digamos, que la gente, digamos, el público está pensando, digamos, en audiencias muy específicas.
¿ya? ¿Ya? Y eso hace, digamos, que tengo que entender, debemos entender, esto se enlaza un poco con lo que planteaba yo al principio, que tenía que ver con el ejercicio de estar continuamente muy atento a cómo están funcionando, digamos, los mecanismos de lectura. ¿Ya? Entonces, parece que la gente, digamos, está buscando, parece ser impropio, ¿ya? Tener un gusto, digamos, general. ¿Ya? Entonces, por tanto, digamos, la gente está buscando ciertos nichos, ¿ya? Está buscando, digamos, ha ido profundizando, ha ido buscando lectura que te haga sentir más representado con tu propia apuesta, con tu propio ser. ¿Te fijas, no? Entonces, esa digresión que existe, ¿ya? Es la que impide un poco, digamos, lo que consideramos la crítica clásica, ¿ya? Porque como todas las instituciones de la modernidad, ¿ya? Están bajo sospecha. Porque hoy día, digamos, nos preguntamos algo que parece que antes no nos preguntábamos. ¿Desde dónde nos está hablando esa autoridad? ¿Ya? ¿Y qué modelo, digamos, finalmente, digamos, está defendiendo? ¿Ya? Entonces, por tanto, digamos, la tendencia, digamos, al menos, digamos, de las revistas que yo he revisado y que también es la postura nuestra, es que lo que tú tienes que ver, digamos, es que darle cabida, digamos, a las distintas expresiones y las distintas miradas, digamos, para abordar la literatura, ¿ya? O sea, ya no es posible señalar, este es el camino, ¿ya? Ya no es posible, digamos, que un medio determinado, ¿ya? Chico, mediano, ¿ya? Con historia, sin historia, ¿ya? Pueda generar una directriz para, para los lectores, ¿ya? Sino, digamos, lo que uno pretende hacer siempre, digamos, es tener un abanico, ¿ya? Y un autor determinado siempre, digamos, va a ser una varita más en ese abanico y tiene que ser leído desde donde está posicionado, ¿ya? Ese es un poco, digamos, creo yo, digamos, eh, y algunas cosas, digamos, que se han dicho también, claro, que tienen que ver con temas de formas, ¿ya? Eh, Nos gusta mucho, digamos, la discusión que se genera en la academia, ¿ya? Pero en esta democratización del lector, ¿ya? Nosotros tenemos que ser ese puente que decía la Caro, ¿ya? Eh, eh, que permita traducir esos textos que son académicos, digamos, a una forma, digamos, mucho más legible, ¿ya? Donde siempre estás buscando de alguna forma, ¿ya? No que sea divertido, pero que sí que sea atractivo, ¿ya? Para el lector, digamos, y por tanto, digamos, no eliminamos, digamos, por ejemplo, digamos, las referencias al fin del texto, te fijas, digamos, todo aquellas condiciones formales, digamos, que tiene el texto académico, ¿ya? Y le pedimos un esfuerzo, digamos, a nuestros colaboradores, ¿ya? Que pueden expresar, digamos, esas ideas, digamos, con una consideración especial, digamos, para el público que está leyendo, ¿ya? Sí, muchas gracias, Salvador. Y también extiendo la pregunta a Extravismo, Rafael, ahí que te veo con la cámara. Bueno, volviendo también a esta temática de la crítica, ¿cierto? Hablábamos de que las secciones generalmente son de entrevistas, reseñas, creación literaria, tratando de citar como ambas revistas. Y al menos lo que yo percibía de lo que ustedes decían era una tendencia de una crítica que se está transformando en ensayismo, o que ustedes conciben idealmente la crítica como ensayismo. Esa puede ser una arista para entrar a la pregunta o también lo que planteaba Salvador. Ahí te lo dejo libre. Claro, Tomás, bueno, apunta, digamos, a ciertos nudos bien interesantes en ese sentido, al igual que Salvador, de alguna forma, bueno, la pregunta por la crítica si lo pensamos también abiertamente, es como una pregunta incluso filosófica, ¿no es cierto? ¿Qué es la crítica, ¿no? Como ejercicio reflexivo también, ¿no? Si es que lo ampliamos más. Bueno, yo tampoco es que soy un especialista, digamos, en la crítica literaria, pero es probable que de un tiempo a esta parte, ¿no es cierto? La crítica que acostumbramos a ver, digamos, dentro del mundo periodístico se haya desplazado al mundo académico. Entonces,
cada vez, digamos, si en algún momento, ¿no es cierto?, habían espacios editoriales o habían espacios, ¿no es cierto?, de visibilidad de texto dentro de los periódicos, parece que ese espacio se ha ido poco a poco desapareciendo, ¿no es cierto?, por la exigencia misma del periodismo en la actualidad, ¿no es cierto?, por su voluntad de mercado probablemente también, y de alguna forma se ha desplazado al mundo académico. Yo podría responder un poco desde esa intuición. Ahora, que lo haga el mundo académico, vale, está bien, no, quizás no debería ser un problema porque obviamente ahí habitan otros pensamientos, otro tipo de reflexiones, ¿no es cierto?, donde también nos vamos encontrando, etcétera. El problema es que ese puede ser el único lugar donde la encontremos, ¿no? Y el problema desde nuestro punto de vista puede ser este, ¿no? Como de que sea el único lugar, porque también la academia tiene una determinada exigencia, ¿no? Y sabemos que la academia nos pide incluso para publicar, ¿no es cierto?, contabilizar las palabras, nos piden estructura, nos pide neutralizar el lenguaje y nos pide algo que algunas autoras también, precisamente feministas, señalan como hacer desaparecer la huella, hacer desaparecer el cuerpo, ¿no? Sacar el cuerpo de la crítica, como que desaparezcan las y los sujetos que pueden estar detrás de esa escritura, ¿no? Por tratar de generar un lenguaje muy neutral, ¿no? O presuntamente neutral. ¿Ya? Entonces, desde ese punto yo recuerdo que una de las discusiones que teníamos al inicio, cuando queríamos escribir sobre crítica literaria también, o cuando estábamos, y como tú mencionabas, Tomás, como pensando en los nombres, ¿no?, de cada una de cada una de las secciones de nuestra revista, es que en algún momento escribimos como una especie de manifiesto de lo que pensábamos que tenía que ser la revista. Ya con el tiempo esos manifiestos también fueron saliendo porque obviamente entraron nuestros contenidos, pero precisamente nuestra voluntad ahí fue eh, despleguemos también el lenguaje, o sea, saquémoslo un poco de un espacio como tan reducido, démosle espacio también como a la escritura ensayística en el sentido de lo que tiene de estético también la escritura ensayista, de su búsqueda literaria, porque para reflexionar, ¿no es cierto?, para hacer crítica no necesariamente necesitamos un lenguaje, ¿no es cierto?, tan mecánico, académico, conceptual, ¿no?, sino que también la crítica y probablemente el ensayo surge con esa voluntad, ¿no es cierto? Si pensamos en Montaigne, en otros, ¿no?, como un espacio, ¿no es cierto?, de fomento de la imaginación y de concebir al ensayo, la reflexión también como un género literario más, ¿no? Entonces, frente a eso, yo recuerdo que hubo un momento en que con Caro, con Aldo, con Marcelo, con Mauricio, con Cami, probablemente también en ese tiempo fue como, vale, soltemos el lenguaje, ¿no? Soltemos el lenguaje y hablemos también como hablamos a veces en nuestros propios textos, ¿no es cierto? Para ver no lo negativo, sino como la ganancia estética que tiene también hablar creativamente, ¿no es cierto?, de aquello que precisamente estamos reflexionando y que tiene que ver con el mundo del arte para no reducir, ¿no es cierto?, nuestro propio lenguaje. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que hay una reflexión que hemos intentado hacer con respecto a ese panorama, perdón, no a ese panorama, sino con respecto a esa visión de que la crítica esté atravesada por esta dimensión estética, ¿vale? Y con respecto a esta otra pregunta que tú planteas también, Tomás, es una pregunta muy interesante que yo no estoy tratando incluso de ensayar, quizás Cami y Caro podrán profundizar en eso, es que de todas formas también el contenido que recibimos es bastante heterogéneo, la verdad, es muy heterogéneo y ahí tenemos que hacer un trabajo como curatorial muy grande. Sí, yo creo que a veces empiezan como algunos denominadores comunes que cuando aparecen, por ejemplo, lenguajes sobre la performance, tiende como a academizarse también, a ser muy conceptual en ese sentido. Yo a veces siento que hay determinadas disciplinas que están como, pero también muy barroco, lo que lo hace muy entretenido también, ¿no? Eh, y yo creo ¿Vas a que, permitir cositas? sí, por supuesto. Así que ahí Porque le dejo la estoy palabra a ahí la sin Cami. cámara, pero sí, estoy ahí sin cámara, pero porque ya estamos.
y sobre el auto. Ah, Bueno, ya, pero es perfecto, que dale. quería recordarte, porque igual yo creo que justamente en esta discusión de lo académico y lo no académico, la discusión que tuvimos respecto de las citas, de la cita, de cómo citar, del proceso de citar académicamente, y de que en algún momento estábamos discutiendo nosotros todos, así como no, en APA, no en MLA, y de repente nos miramos toda la reunión y nos decimos, oye, pero esto es estar replicando patrones hegemónicos al final. Y ahí fue donde saltamos, dijimos ya basta, así como de verdad, basta de estupideces, son otros espacios y no es que invalidemos los otros, y yo creo que hay espacios para todos, pero yo creo que algunas revistas y algunos espacios como Extravismo y como Carajo también, que conozco bien también ahí ese trabajo, eh, son espacios justamente para soltarnos, para generar eh, una idea de reflexión más general y posicionada políticamente. Yo creo que en eso, que se me fue recién decirlo, o sea, es súper importante la huella la huella localizada del enunciador, es decir, ¿quién está escribiendo la crítica? O sea, nosotros finalmente somos hartas voces, somos un colectivo de varias voces, estamos todos posicionados desde distintos lugares, desde más lo estético, o en mi caso desde lo feminista, en el caso del Rafa, desde lo político, así, ¿no? Como que cada quien tiene también su mirada, y yo creo que su enfoque, y yo creo que desde ahí es tremendamente importante como pensar que también tenemos estilo, y eso es fundamental para construir una democratización también del arte, ¿no? Para que baje un poquito, se baje del pony de la élite y lo empecemos a conversar en espacios mucho menos rígidos, ¿no? Eso. Muchas gracias también, Camila. Y bueno, ahora que nos vamos acercando hacia el final, estamos atentos si es que hay preguntas del público. Y por el momento les hago también una pregunta, así una última pregunta más o menos de cierre. También que nos cuenten si es que tienen convocatorias abiertas y que puedan dirigirle también unas palabras a sus lectores o posibles colaboradores. Ya les damos también este espacio para que puedan compartir sus redes sociales. Les dejo el micrófono abierto. Ya, parto yo. Mira, mira, voy a responder tu pregunta, pero voy a agarrar algo que dijo Camila. Que, y esto, digamos, también mirando, digamos, a los y las lectoras de, de Carajo, ¿ya? Que tiene que ver, digamos, con que yo creo que la apuesta es muy similar, digamos, hay cosas muy similares en la reflexión, digamos, de ambas revistas, digamos, tanto de Extravismo como Carajo. La apuesta, digamos, es que un medio es la posibilidad de generar una conversación, ¿ya? Es decir, digamos, y por tanto, digamos, hay esfuerzos importantes, ¿ya? Eh, para que no se convierta, digamos, en un diálogo unilateral, que es como están concebidos tradicionalmente los medios, ¿ya? Donde existe, digamos, una línea editorial rígida, ¿ya? Y nosotros ponemos los contenidos, digamos, para hacer una bajada, digamos, a los lectores, ¿ya? Y creo, digamos, que hoy día, digamos, las revistas literarias, ¿ya? Es una reflexión interna de Carajo, pero me parece, digamos, que es transversal, digamos, a las revistas literarias actuales, ¿ya? Eh, Estamos más orientados, digamos, a facilitar una conversación entre lectores y autores y autoras, una conversación, digamos, entre poetas, ¿ya? Y desde ese punto de vista, incluso, digamos, se debe entender la crítica, ¿ya? A veces es importante, digamos, en algunos artículos, digamos, poder abordar cosas, digamos, de tilde más académico, ¿ya? Eh, eh, pero, pero, por ejemplo, digamos, cuando estamos haciendo un acercamiento a una lectura determinada, ¿ya? Nosotros consideramos que es mucho más valiosa, ¿ya?
el acercamiento que puede hacer otro o otra poeta, otro o otra escritora. ¿Te fijas o no? Y por tanto, digamos, me parece que es mucho más válido y enriquecedor, ¿ya? Esa reflexión de un libro, ¿ya? Hecha por un par o una par, ¿ya? Y esa, digamos, yo creo, digamos, que es, en esa estamos todos, digamos, hoy día, digamos, la revista literaria, o al menos la gran mayoría, ¿ya? Que hemos generado, digamos, una conciencia, pues somos parte de un contexto, digamos, que ha ido variando hacia allá, ¿ya? Eh, y respecto, digamos, a la invitación, digamos, a nuestros lectores y lectoras, que para nosotros es una pregunta difícil porque siempre al otro lado, digamos, de la pantalla hay un fantasma, ¿te fijas? Y a veces, digamos, uno lo convierte en estadísticas, digamos, y ya tenemos la suerte, digamos, de conocer, digamos, alguna gente, algunas personas, digamos, que nos leen, pero claro, por ejemplo, nosotros tenemos de acuerdo a la famosa estadística, digamos, nosotros tenemos mucha lectura en Argentina y en México. Entonces, nos lee mucho nuestros primeros lectores, digamos, son en Chile, después viene México, extrañamente, ¿ya? Y después Argentina, ¿ya? Y después, digamos, vamos como picoteando, digamos, por distintos países de Latinoamérica. ¿Ya? Porque es algo que te permite, y también lo mencionó Rafael en algún momento determinado, es algo que te permite, digamos, el medio digital, que es la conversación, digamos, con el ejercicio de escritura, ¿ya? Que es, digamos, al menos, digamos, a un nivel latinoamericano, ¿ya? Que es donde podemos conversar, digamos, con ciertos códigos, digamos, tenemos distintas realidades. Me acuerdo cuando hubo un estallido en Colombia, nosotros, digamos, hicimos un encuentro, digamos, entre poetas colombianos y colombianas y chilenos y chilenas. ¿Te fijas? ¿No? Y fue una locura. ¿Ya? Eh, y eso es, digamos, es lo que te permite el mundo digital. ¿Ya? Ahora, eh, lo que hay que decirle, digamos, a nuestros lectores y lectoras, digamos, que estamos continuamente reflexionando y pensando, digamos, cómo vamos a acontecer. Siempre nosotros estamos, estamos conformes con lo que hacemos hoy día, ¿no? Con lo que hicimos ayer, ¿ya? Y ahí, digamos, hay ciertos espacios que nosotros quiero invitarlos, digamos, están, digamos, por ejemplo, digamos, las cosas, eh, abordamos memoria, ¿ya? A través, digamos, y aprovecho, digamos, de ir nombrando a los colaboradores, ¿ya? Y el equipo, ¿ya? Con la columna de Horacio Loy, ¿ya? Entre el cielo y la tierra, digamos, donde se puede revisar, digamos, la poesía de algunos poetas conocidos y otros no tan conocidos que solo están, digamos, en la retina del gran Horacio, que nos va contando, digamos, esta historia, digamos, de estos personajes, ¿ya? Que han sido importantes, digamos, en la literatura, pero que por alguna razón están fuera han salido de nuestro radar, ¿ya? Eh, la Alejandro del Río, ¿ya? Con, con, con su reflexión permanente, digamos, sobre la educación poética, ¿ya? Eh, y las entrevistas que vamos a tener, digamos, y los distintos ensayos, digamos, y reseñas, digamos, que nosotros vamos teniendo. Y entendemos, digamos, las reseñas, digamos, también porque de esa forma, digamos, como esa conversación entre escritores, porque también las revistas, digamos, también tienen distintas amenazas, digamos, no solo, digamos, la academia, que también es parte del patriarcado, ¿ya? Eh, eh, pero también, digamos, existe una industria que también funciona, digamos, como amenaza, ¿ya? Y por tanto, digamos, eh, evitamos, digamos, lo que son, digamos, que son las reseñas editoriales, ¿ya? Es decir, no hacemos recomendaciones de libros. Lo que tratamos de hacer es acercamientos de lectura, conversaciones literarias, ¿ya? Eh, eh, sobre un libro determinado, ¿ya? No, digamos, una recomendación, fija, ¿ya? Desde ese punto de vista, digamos, que le gusta tanto a los editores. A veces nos reclaman, digamos, que nos ponemos ficha técnica del libro. Y por tanto, claro, y son esas conversaciones, digamos, que se van generando porque también somos parte de un mundo determinado que tiene una pata, digamos, en lo académico, otra pata, digamos, en el tema editorial, ¿ya? Otro, digamos, en el lado político, ¿ya?
y de alguna forma, digamos, ahí uno va haciendo un camino, y esa es la invitación, digamos, a que nos lean, ya, a que se comuniquen con nosotros, digamos, históricamente, digamos, estamos recibiendo, digamos, nuestro correo, digamos, las distintas colaboraciones o envíos, digamos, nos cuesta mucho, nos toma el tiempo porque los revisamos, ¿ya? Nos toca, a veces nos reclaman porque contestamos muy, muy tarde, ¿ya? Pero somos un equipo no tan grande, ¿ya? Y, y, y es un ejercicio de lectura importante. A veces el correo, digamos, no da abasto, ¿ya? Pero ese, digamos, el poder, el darle el mensaje, digamos, que continuamente, digamos, estamos repensando, estamos conversando, ¿ya? La forma, digamos, de poder seguir, digamos, con esta quijotada, digamos, que son las revistas literarias. Gracias, Salvador. Rafael. Sí, en honor al tiempo también, voy a ser muy, 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 muy sintético. Bueno, me sumo también a las palabras de Salvador. Yo creo que ahí también dan en el punto, de alguna forma, cuando pensamos en la revista también como una forma de generar un diálogo, ¿no? ¿No es cierto? Y ese diálogo también apunta a recomponer, ¿no es cierto?, el diálogo sobre la literatura, sobre el arte, pero también el diálogo social a través de la literatura, el arte, la crítica, etcétera, ¿no? Que nos parece también muy importante seguir fortaleciendo en tiempos, ¿no es cierto?, donde eh, pareciera que, digamos, las directrices, ¿no es cierto?, son otras, ¿no? Las directrices de pensamiento, las directrices también de para dónde funcionan, digamos, las cosas también en términos del mercado, ¿no es cierto?, y la productividad. Entonces, nada, quisiéramos invitar también a las personas, a las y los lectores, a los lectores, ¿no es cierto?, que quieran, digamos, visitar nuestra revista. Nuestra revista no es únicamente una revista de crítica literaria, es una revista también donde hay entrevistas, donde hay, por cierto, una crítica literaria en una sección que se llama Mirada Oblicua, que también hay un espacio, ¿no es cierto?, de visibilidad de distintos tipos de otro tipo de producciones como es Ojo de Pez, donde le damos eh, especial importancia también a las artes visuales. También están una sección que se llama Acústicas del Ojo, y en Acústicas del Ojo precisamente estamos pensando, digamos, también en todo lo que tiene que ver con la imagen, pero también con la sonoridad, ¿no es cierto? Con otro tipo de lenguaje, ¿no es cierto? Y por último también la sección Panópticos, que es una sección que le hemos querido destinar exclusivamente a la idea de recobrar este gesto que hablábamos del ensayo, ¿no? Entonces, nosotros por lo general, hacia fin de año generamos una nueva convocatoria a principio y a final de año para enviar texto, pero también la revista durante el año funciona un poco así como freelance, ¿no? Como la idea de que, vale, si vamos recibiendo, vamos sacando también al mismo tiempo y vamos en búsqueda de, ¿no? Así que una invitación ahí a todas las personas que también nos quieran seguir por nuestras redes sociales, por nuestro Instagram, por nuestro Facebook de Revista Estrabismo, la revista, y yo creo que también esta es recobrar y posicionar esto que también ahí Salvador mencionaba con respecto a la lectura, ¿no? Como nos parece súper importante el darnos el tiempo, el donar este tiempo, ¿no es cierto?, en poder leer lo que estamos escribiendo, lo que otras personas están escribiendo, ¿no es cierto? Y entrar también a esos contenidos que están detrás de la imagen que vemos por las redes sociales. Muchísimas gracias también, Rafael. Yo creo que nos quedamos también con dos consignas: desviar la mirada, también las asociaciones ilícitas, porque también como salió a lo largo de la conversación, muchas veces las revistas, como que por inercia, tienden como esta concepción de literatura de alta cultura, que también mencionaba Salvador y también Rafael, y no como una forma también de discutir sobre la política, discutir sobre lo social, etcétera. Y bueno, les aprovecho también de decir que esto va a quedar grabado, lo vamos a subir a las redes sociales, al YouTube del Instituto de Estética. Y nada más que agradecerles por su tiempo también, Salvador, Rafael, Caro, Camila, a las poquitas personas que se quedaron. Les recuerdo también, va a quedar en el registro, al tiro Salvador, que
La próxima semana hay una última mesa y la subsiguiente una conversación junto a Soledad Avián. Vamos a ir terminando, pero cuéntanos, Salvador, antes de cerrar la sesión. No, solo nombrar a dos personas que Obvio. cuando uno se pone a nombrar gente, digamos, comete la posibilidad de dejar a alguien afuera. Entonces, un saludo evidentemente, digamos, a Octavio Gallardo, que es el director del periódico, que no pudo estar con nosotros porque está en horario laboral en estos momentos, ¿ya? Y a Alfredo Seí, digamos, que es parte importante del equipo. Eso. Muchísimas gracias a ambos y seguiremos en esto las próximas semanas. Que estén muy bien. Sí, muchas gracias Tomás, muchas gracias también a Andrea, bueno, a todas las personas organizadoras de este espacio. Lo encontramos vital también en términos de la reflexión que ustedes están proponiendo así, aquí, así que muchísimas gracias también por el espacio. Yo creo que han dado en el clavo precisamente en esta posibilidad, ¿no? de invitar a editores, a editoras, a personas que estamos también en este medio. Así que muchísimas gracias también por todo este ejercicio que están realizando. Gracias, Rafael. Que estén muy bien. Ahí Sí, muchas seguimos gracias. en Pronto. contacto. Lo Hasta pronto, mismo Salvador, un gusto. y decir, digamos, que la revista Extravismo está buenísima. Esto lo estuve echando un ojo, habían artículos de la Caro, digamos, de la Camila Albertazo.